fuerzas políticas, las mayorías electorales, durante estos años que han pasado, giraron alrededor del mismo discurso retórico que no le traía bienestar a nuestra gente. El presidente de la República, Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño, invitó a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse. El presidente les habló a miles de ciudadanos que llegaron hasta la casa presidencial. Anunció la presentación de la reforma laboral y pensional y las defendió de los opositores. Acompañado de su esposa, Verónica Alcocer, y Antonella, su hija menor, el presidente se refirió a los jóvenes que participaron en las movilizaciones del 28 de abril de 2021 y que hoy están en la cárcel. Este martes, el presidente Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño para socializar las reformas. Como en sus épocas de alcalde de Bogotá, el mandatario convocó a los ciudadanos, en esta ocasión, a la Plaza de Armas. En su discurso, el jefe de Estado hizo un balance de lo que han sido sus primeros 6 meses de gobierno. Además, explicó que el cambio no es posible sin el pueblo. Destacó que lo que Colombia eligió no fue simplemente a una persona, a Gustavo Petro en la presidencia. Lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno. Eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos, en la manera como pretendemos que pueden ser los cambios en este país, afirmó. Asimismo, recordó que el cambio fue la palabra central de la campaña presidencial, el cambio fue por lo cual votaron millones y millones de personas, fue por lo que Colombia escogió este gobierno. No puede ser un cambio de mentira, un cambio de maquillajes. Solo si el pueblo abandona su gobierno, es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen. Y resaltó que el cambio solo es posible con el pueblo. En las urnas no hubiéramos vencido si a las calles no hubiera salido la población, la juventud unos días antes, recordó. Por eso, la palabra cambio se volvió tan importante en la vida política reciente, por eso, la palabra cambio logró reunir a la mayoría de la sociedad colombiana en las urnas, en las calles. En las urnas no hubiéramos vencido, si en las calles no hubiera salido la población, la juventud unos días antes, eso que llamamos el estallido social, dijo el presidente. Esos jovencitos que salieron a gritar, que simplemente tenían derecho a vivir, son los verdaderos precursores de los cambios que hay que desatar en Colombia. Por eso, tanta insidia contra ellos y ellas, por eso, esa decisión absurda de tener esa juventud encarcelada. Sueltan a sus asesinos, sueltan los mafiosos, pero no sueltan a nuestra juventud. Les preocupa que se conviertan en gestores de la paz, manifestó. Quisieran mantenernos en los tiempos del odio, en los tiempos de la violencia fratricida, en los tiempos de la sin salida. La palabra cambio transforma eso. Es salir de la sin salida para tener unas perspectivas hacia adelante, añadió. El presidente Gustavo Petro también anunció que después de la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso, vendrá la reforma pensional, una reforma a la Ley 100 en pensiones. Destacó que se vende a la opinión pública la tesis de que tenemos uno de los mejores sistemas pensionales y es mentira. Tenemos un país desigual, la ley fue hecha para unos negociantes, pero no para el pueblo colombiano, enfatizó. También anunció la presentación en el Congreso de la reforma laboral. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y, por tanto, al trabajar más, haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista estabilidad laboral. Además, lanzó algunas pullas frente al acoso laboral de las mujeres en Colombia a cambio de tener contratos laborales. Te doy este contrato en 3 meses, pero, si pasa esto, esto y esto, de lo contrario, no te doy el trabajo, puso de ejemplo. Insistió en la necesidad de la cobertura total en atención médica. No hay salud para el mundo rural de este país. Eso hace que la muerte sea más para unos que para otros, afirmó el presidente, en su discurso de hoy 14 de febrero, acompañado de una plaza completamente llena en apoyo a su gobierno. Hoy sabemos que el cambio significa cambiar eso, salir de esas ideologías fundamentalistas, pasar a construir otro camino. El bienestar social no pasa por hacer negocios desde el Estado. El bienestar social se construye si garantizamos derechos universales. No que una parte de Colombia pueda comer y otra no. No que una parte de Colombia pueda estudiar y otra no. No que una parte del mundo rural pueda tener tierras y otra no. No
que una parte de las mujeres y los hombres de Colombia puedan tener salud y otra no. El derecho universal es para todas y para todos. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.